Vamos a escuchar ahora un fragmento de la entrevista que le hizo el periodista Mariano Martín el 2 de mayo en la M150, en el programa que se llama Toma y Daca, a la jueza Ana Figueroa, donde hablaba de las presiones que sufrió durante el macrismo. Yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos del diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Era, bueno, obviamente... Ejecutivo. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, ¿era algún... quien estaba por debajo del ministro Garabano. Me surgen nombres y me comentan algunos nombres. Me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maíquez, la persona que la abordó en su momento en su despacho. Discúlpeme, doctora, pero la verdad que siento que es importante puntualizar en esto. Ya le digo, no quiero dar los nombres porque realmente me parece que no tienen sentido. No, está bien. Por suerte, dígame simplemente que no me lo puede desmentir este último nombre y yo sabré entenderlo en todo caso. Por suerte es una etapa superada. Bueno, gran diálogo tuvo con una camarista importante, importante, la presión sobre una causa donde personas fueron privadas de su libertad. Personas fueron privadas de su libertad. Estuvo Delía en esa causa, privado de su libertad. Estuvo Carlos Zanini, privado de su libertad. Estuvo Héctor Timerman viviendo el final de su vida con una agonía grave sobre su enfermedad. Estamos hablando tuvo la presión del Poder Ejecutivo sobre esa causa, sobre estos jueces y sobre esta jueza en particular, pero era un tribunal, tuvo consecuencias fácticas y reales. Personas que dejaron de deambular libremente por la vía pública a estar en un penal de máxima seguridad, digamos, producto de estas presiones. Digo, no es una cuestión inocua, por eso el testimonio es muy importante. Lo tomó una de las personas afectadas también, que tenía los fueros parlamentarios que le garantizaban la libertad, pero había un pedido de detención también para ella. Estamos hablando de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Estamos en contacto con Mariano Martín, compañero y amigo. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Hola, equipo. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Estamos acá con Rulo. ¿Cómo te va, Mariano? Bueno, grande, amigos. Contame un poquitito, el fragmento, el audio es bastante claro, bastante taxativo en un punto, más allá de que no da la precisión de quién sería el funcionario. Contame un poquitito la historia de esta nota y después lo que terminó pasando después, porque esto trajo repercusiones de carácter político. Sí, la verdad, todavía estamos hablando de algunas de las derivaciones, y eso es lo que me parece que es más importante de esto. Se instaló un poco una temática tabú hasta ahora, que era la denominada mesa judicial del macrismo, un secreto a voces, estas cuestiones que circulan en ámbitos muy reducidos, de las que todos en un determinado rubro, como es el Poder Judicial en la Argentina, conocen, pero que no muchos lo exponen públicamente. Por eso creo que es valioso lo que dijo la camarista Ana María Figueroa. Por otro lado, una mujer del rubro del fuero penal, de la instancia penal más importante de la Argentina, solo por debajo de la Corte Suprema. Por eso creo que es infrecuente y también impactante. Creo que de ahí se toma, me imagino, la expresidenta y actual vicepresidenta para darle una vidriera política mayor a este tema. Yo, en lo personal, Dani, cubrí casi toda mi vida temas más vinculados a gremios, y en algún momento en ámbito financiero, donde trabajo todavía, me habían pedido que siguiera las cuestiones judiciales. Fueron un par de años de meterme en los despachos de Comodoro Pi y tomar contacto con jueces, fiscales y funcionarios que
al día de hoy, por suerte, es lo que uno valora, me dan la chance de ir y pedir notas, que es básicamente de lo que se trata una parte del programa que hacemos los sábados en las 7:50. Y creo que es un momento importante para que se escuchen esas voces. Estamos más acostumbrados a escuchar a determinados personajes que han, desde mi juicio, devaluado la política, llevándola a los tribunales permanentemente, pero se ha escuchado poco a los que, siendo funcionarios judiciales, han tenido que recepcionar este desembarco de la política en la justicia. Me parece que de ahí viene la importancia de esto, el hecho de que hace un ratito escuchaba con nuestro querido Víctor Hugo Morales a la jueza Martina Forns, hablando exactamente en el mismo sentido, y me pasó este sábado también que, producto de los coletazos de aquella entrevista con Figueroa, buscamos cómo continuar el tema y encontramos a un camarista muy importante del Fuero Laboral, Luis Raffagelli, que en una nueva entrevista, básicamente Daniel nos contó lo mismo. Lo mismo es presiones ostensibles, operadores del gobierno que pululaban por la Cámara del Trabajo para interesarse en las causas que se radicaban y se impulsaban en contra de los intereses de aquella gestión, y maniobras que tenían, por un lado, obviamente el anclaje judicial, pero tenían su pata política y tenían su pata periodística también. Ya, viste, algo que empieza a prefigurar una suerte de modus operandi. Por eso, bueno, creo que vamos a tener más novedades, porque si algo valioso tuvo los dichos de la camarista Figueroa, es que por su rol y su preponderancia seguramente le van a dar impulso a otros que no se han animado hasta ahora a decirlo. Estamos hablando con Mariano Martín, el periodista que entrevistó a Ana Figueroa, la camarista, la miembro de la Cámara de Casación Penal, que es un tribunal muy importante porque revisa, la función que tiene es la de revisar los procedimientos y las causas, y es el tribunal en términos penales anterior a la máxima instancia de la justicia en la Argentina, que es la Corte Suprema. Pregunta bien puntual, digamos. Mariano, vos te dedicás al periodismo más del mundo sindical, del trabajo, pero también te dedicaste al mundo de la justicia. ¿Crees en la existencia de una mesa judicial como la que describe durante el gobierno de Mauricio Macri, que estaba destinada, entre otras cosas, a disciplinar miembros de la justicia y a perseguir opositores? Sí, absolutamente. De hecho, todos los protagonistas del rubro coinciden en algunos nombres. En aquella entrevista con Ana María Figueroa no es que se me ocurre azarosamente el nombre de Juan Bautista Maíquez, quien había sido en aquel momento representante ante el Consejo de la Magistratura por el Poder Ejecutivo, sino que obviamente cuando estábamos haciendo la entrevista empezaron a llegar mensajes, amigos, colegas, compañeros que empezaron a preguntarse lo mismo que yo me preguntaba al aire: ¿quién podría ser el funcionario que, delegado o mano derecha de Germán Garabano, había entrado al despacho tan orondo para hacer esa presión? ¿Vos no tenés duda de que esa persona fue Maíquez? No tengo ninguna duda por las averiguaciones previas y las averiguaciones posteriores que hice a partir de la entrevista telefónica, y cuando busqué ahondar en la información con los principales protagonistas de este episodio puntual, y también de otros, porque vos me decías de la mesa judicial. Hoy esta jueza Martina Forns hablaba decía textualmente, así como estaba Maíquez, también estaba Esteban Contegrán, por ejemplo, que también visitaba
Era el jefe de gabinete de Garabano, quiero aclarar eso. Que Bien, visitaba a los no es el juzgados. Contegrán jefe de los fiscales en la provincia de Buenos Aires. No, es otro integrante de estas familias patricias del Poder Judicial. Esteban Contegrán era jefe de gabinete y según Martina Forns visitaba permanentemente los despachos. Digamos, la mesa judicial lo que tenía era se dividía por especialidades, básicamente. También por ahí estaba o se los indicaba a Otamendi, otro colaborador muy estrecho de Germán Garabano. Obviamente el nombre ineludible de Daniel Angelici en todo esto, con lo cual, bueno, una mesa reducida, pero al mismo tiempo de amplio espectro. Estamos hablando con el periodista Mariano Martín, después te quiero preguntar por las repercusiones que tuvo, porque quien tomó esto, ni más ni menos, fue una de las personas afectadas de modo directo, por lo que dice la jueza Ana Figueroa, que es la actual vicepresidenta de la Nación, porque algo que nosotros dijimos en la presentación, que no hay que soslayar, que por esta presión hubo personas que fueron, en una causa donde personas fueron privadas de su libertad, ¿no? Uh-huh. Ni más ni menos que esto. Pregunto, en esa mesa judicial, una pregunta bien puntual, esa mesa judicial del macrismo para disciplinar jueces y perseguir opositores, ¿quién se sentaba en la cabecera? No lo conozco, no tengo la información tan precisa, porque ya te digo, es un tema en el que yo circulaba como lector, prácticamente me tropecé con ese tema, quiero ser muy honesto en ese sentido, porque la entrevista con Figueroa no discurría centralmente por ese lado. Uno se acostumbra en entrevistas cuando habla con jueces a preguntarle, ¿usted trabaja presionado, usted trabaja tranquilo? Bueno, es casi una pregunta de rigor, se la hicimos y muy acentuadamente. Ya te sorprendiste, no es que fuiste a buscar ese testimonio. No fui a buscar ese testimonio, forma parte, ya te digo, de las preguntas que uno le quiere hacer siempre a un juez, si trabaja tranquilo o no. Figuró esa pregunta y la respuesta me sorprendió definitivamente. Es esa sensación de que uno casi inadvertidamente patea un hormiguero. Bueno, es un poco lo que pasó con eso, por eso te digo, yo no tengo la letra chica de cómo funcionaba la mesa judicial. Sí, lo que tengo son los nombres de quienes habitualmente la integraban a partir de relatos concordantes de quienes alegan haberla sufrido. Por eso, es importante ir viendo también de acuerdo a los fueros y también desarticular un poco esta idea de que cualquiera que hace este señalamiento es kirchnerista. Ana María Figueroa no es una jueza kirchnerista. Ana María Figueroa no integró ni integra justicia legítima, por ejemplo, que es algo que se suelta livianamente por parte de algunos comunicadores y plumas destacadas de medios históricos en la Argentina. Es una militante de los derechos humanos que hace 38 años forma parte del Poder Judicial, viene de Rosario, y como muchas otras personas, se terminó encontrando en coincidencia con la política de derechos humanos de una gestión, y hasta ahí llegaba el vínculo y el relacionamiento, si querés, de afinidad entre Ana María Figueroa y el kirchnerismo. Ahora, de ahí a decir que era una jueza kirchnerista, bueno, ya te digo, hay un trecho importante, y por eso creo que también se destaca ese testimonio por sobre algún otro que pueda haber relacionado con la misma materia. Vamos a escuchar de vuelta el diálogo de Mariano Martín, que está conversando con nosotros, con la jueza Ana Figueroa. Yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos del diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Era, obviamente... Ejecutivo.
¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, ¿Era algún... quien estaba por debajo del ministro Garabano. Me surgen nombres y me comentan algunos nombres, me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maíquez, la persona que la abordó en su momento en su despacho. Discúlpeme, doctora, pero la verdad que siento que es importante puntualizar en esto. Ya le digo, no quiero dar los nombres porque realmente me parece que no tienen sentido. No, está bien. Por suerte, dígame simplemente que no me lo puede desmentir este último nombre y yo sabré entenderlo en todo caso. Por suerte es una etapa superada. Uh-huh. Bien, después la doctora Figueroa desmintió o algo así, como que no hacía referencia a Maíquez. No lo desmintió. Te aclaro una cosa antes. En la entrevista, cuando habíamos llegado a ese punto, que está muy bien editado, por cierto, ya le habíamos preguntado previamente por otros dos nombres, porque cuando surge la anécdota, entre comillas, de un funcionario... Permitime esta digresión. Lo que cuenta Ana María Figueroa, logro reconstruirlo después, se refiere al mes de diciembre, los últimos 10 días de diciembre, cuando la jueza estaba cerca de finalizar su mandato como presidenta de la Cámara de Casación, que son mandatos rotatorios. Se acercaba el acto de balance de gestión, a donde iba a estar presente el ministro de Justicia, Germán Garabano. Fue en esa instancia donde la visitó, todos señalan a Juan Bautista Maíquez como la persona que lo hizo, y la información que yo tengo es concordante con eso, para pedirle que apurara su integración al voto de la sala que debía decidir sobre la constitucionalidad o no del memorándum con Irán. Ahí es donde ella dice que él lo echó de su despacho, le dijo, palabras más, palabras menos, que no podía tener ningún tipo de injerencia sobre ninguna decisión, ni interesarse, ni preguntar, ni mucho menos inducir un determinado temperamento. Incluso ese fallo termina saliendo sin el voto de Figueroa. Esa resolución, hablando mal y pronto, por haber cambiado la gestión, recién asumido Mauricio Macri, el Estado desiste de continuar con el sostenimiento de la constitucionalidad del memorándum. Es decir, que el protagonista, el querellante original, se corre de la causa, entonces implícitamente quedaba por desistida la causa. Figueroa no firma ese despacho, la resolución termina con la firma de los otros dos camaristas, que son Geminiani y Ángela Ledesma. Eso fue básicamente lo que sucedió en aquella oportunidad, y te estaba contando, un poco la génesis. Habíamos llegado en ese punto de la entrevista, yo ya le había preguntado antes por otras dos personas sindicadas como integrantes de esa mesa judicial, que eran justamente Otamendi y Esteban Contegrán. En ambas ocasiones fue la jueza absolutamente taxativa en decir no, de ninguna manera no fueron esas personas. Y el audio que escuchábamos recién, cuando yo le pregunto finalmente por Juan Bautista Maíquez, ahí es donde ella se sonríe, se manifiesta por lo menos auditivamente incómoda, se excusa de responder, y le repregunto, le digo, en todo caso, le pido si puede no desmentirme o desmentirme esto. Me dice, por lo menos, por suerte, es una etapa superada. Por eso me parece que... y luego Figueroa no salió públicamente claro, a hacer referencia de que no estaba mencionando a Maíquez. Ahí es donde yo empiezo a entender esta noción de haber pateado un hormiguero. Claro. Sale una nota sin firma en el portal Infobae de Daniel Haddad, con declaraciones... Daniel Haddad y otros socios, te quiero aclarar, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me refería a la cabeza visible. Sale esta nota sin firma, recalco esto, con una consulta a la jueza. A ver, y quiero, porque vos lo vas a entender muy bien, Dani. Acá no hubo una nota de Infobae haciéndose eco
de la entrevista que nosotros hacíamos, que te puede pasar a vos y nos puede pasar a nosotros, que nos satisface ver las entrevistas que hacemos reflejadas en portales y medios gráficos. Acá no es que Infobae dijo, Ana María Figueroa hizo tal denuncia. Infobae se hace eco de esto solamente para ir a buscar una supuesta desmentida que no encuentra, y eso es lo que me parece importante recalcar, porque la jueza respondió textualmente, yo en ningún momento dije nombres. Es decir, vuelve a su posición de origen de la entrevista diciendo... O sea, no niega ni afirma. Yo no lo mencioné a Maíquez, la mención la hizo el periodista. Obviamente eso bastó para forzar que muchos comunicadores o supuestos comunicadores hablaran de una desmentida que no solo no hizo, sino que me consta que en otros casos donde se aludió a lo mismo, entiendo que la propia magistrada hizo saber, bueno, yo no desmentí nada, yo simplemente recalqué que no había dado nombres, que fue exactamente lo que respondió ante esa consulta puntual. Pero bueno, uno también entiende que las cosas toman una determinada dimensión, no solo cuando la vicepresidenta se hace eco en ese hilo de tweets que publica el sábado de la semana pasada, sino cuando ve de qué manera actúan algunos personajes, cómo responden. Bueno, este episodio que me sucedió en lo personal con el equipo de Juan Bautista Maíquez. Sería bueno que Maíquez, si se siente mencionado, lo aclare, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Sería bastante sencillo si lo aclara. Mira, Dani, en términos de práctica periodística yo hice lo más elemental y perdón que haga autorreferencia, pero es muy cortito. El mismo sábado de la entrevista a Figueroa se contacta conmigo una persona que dice ser o que se presenta como Hipólito, yo no lo conocía, resulta que era Hipólito Nocilia, el vocero de Maíquez, diciéndome algo así como, bueno, no dijo que era, dándome a entender que él buscaba una retractación y cerrando una cadena de mensajes con el link de la entrevista a Figueroa diciendo, ahora vas a tener que pedir disculpas. Que obviamente lo interpreté de alguien a quien no conozco, con el que no he tenido trato jamás, de un rubro que casi me es ajeno en muchos aspectos, lo interpreté como una apretada. Y no lo di a conocer sino hasta esta semana, cuando esta persona vuelve a contactarse conmigo, porque yo durante otra emisión de mi programa pensé en mandarle un mensaje directo a Maíquez, que tiene los mensajes abiertos en Twitter, para ver si él quería dar su versión, y se contacta esta persona diciéndome, no solo no pedís disculpas, sino que sos un caradura y le pedís una entrevista a Juan Bautista Maíquez. Eso fue lo que me termina motivando a decir, bueno, vamos a poner un límite a esto, pero más que vamos a poner un límite a esto para cuidar... Debe ser no debe ser difícil de probar, No debe ser difícil de probar la visita de Maíquez al despacho de Ana Figueroa, ¿no? No debería hacerlo. No, me imagino debe haber un montón, si se hizo en el horario de trabajo judicial, habrán estado los secretarios de Figueroa, los ayudantes o las ayudantas. Bueno, Dani, hay una causa judicial ya. Claro, no, me parece se llama testigo, dice, che, la fecha tal, vino Maíquez, ya por lo pronto, si se verifica de que Maíquez visitó a la jueza Ana Figueroa, ya hay un elemento, no quiero decir una prueba, pero sí un elemento, ¿no? Bueno, hay, insisto, una causa que primero presenta el diputado nacional Martín Soria para que se investiguen los dichos de la camarista, y luego se suben a esa causa otros 18 diputados y senadores del Frente de Todos. Todos van a terminar seguramente en el mismo expediente, pero lo que se pide básicamente es lo mismo, que ratifique o rectifique, que amplíe los dichos y también que se tome registro de las audiencias, los contactos, las llamadas telefónicas. Es decir, no debería ser difícil saber si se entabló una comunicación indebida, en todo caso. Respondiendo un poco a tu pregunta, creo que eso al menos no debería ser para nada difícil y no debería tardar demasiado tampoco. Últimas preguntas. ¿Te asombró la reacción? Porque tomó este caso ni más ni menos que una de las principales afectadas y una figura política importante como la vicepresidenta Cristina Fernández.
Me tomó por sorpresa porque uno no espera que las cosas se encaminen en determinado carril, pero no terminó de sorprenderme en punto y hora que por ser la primera vez que una jueza de esa dimensión, exactamente, de un cargo de esa estatura, haga pública una denuncia de estas características, me pareció hasta lógico que lo tomara la vicepresidenta para reanudar un tema que venía muy solapado, obviamente porque la agenda hoy está copada por otra cuestión, ¿no? Hoy la agenda que nos ocupa tiene más que ver con el coronavirus, la cuarentena y demás, pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner es un personaje destacado de la política y evidentemente no quiere renunciar a librar determinadas batallas que hoy han pasado a un segundo plano, y esta batalla yo entiendo por lo menos que involucra al corazón del macrismo y también involucra a Horacio Rodríguez Larreta, un dirigente a quien todos sabemos virtualmente incombustible a los escándalos, a los episodios enojosos, a los casos de corrupción, etcétera, etcétera, en virtud de un manejo muy astuto de su parte y obviamente de una pauta generosísima que alcanza... Sí, pauta generosa y falta de valentía de comunicadores también, ¿no? Bueno, me parece que esa combinación se da, ¿no? Es un lindo maridaje el que mencionaste. Eso, claro, está bien. Y hay personas además que capaz que hasta tienen afinidad ideológica, lo cual tienen. Está la pauta, la falta de valentía, la afinidad, y se da un hermetismo, que este es otro de los elementos centrales, ¿no? Que es el grado de protección, de inmunidad mediática que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros acabamos de hacer una nota recién con Nacho Levy que nos estaba contando qué es lo que está pasando con el coronavirus en las comunidades populares. En los barrios más carenciados. Lo de Nacho es siempre valiosísimo y muy valiente. Te mandamos un abrazo muy grande, Mariano. Siempre escuchamos tu show radial por las mañanas, los sábados ahí en la 7:50, y bueno, queríamos un poquito tomarnos el tiempo necesario para contar esta historia porque es uno de los temas fundamentales de la Argentina, ¿no? El tema lo importante, Dani, que es una historia en desarrollo y es una historia que... ¿Va a escalar para vos? ¿Va a escalar? Yo creo que sí, en la medida... Me gusta tu optimismo. No, creo que sí, porque en la medida que hablaron ya personajes que antes no hablaban y que seguramente van a verse frente a la instancia de tener que ampliar esa declaración, y es un poco difícil volver atrás y hacer inocua aquella declaración, me refiero... Me parece, no te quiero pinchar el globo, además estamos en el terreno de las opiniones y cada uno puede decir, pero Maíquez es un ladrillito del Shenga muy importante. Sí. Es un ladrillito del Shenga, de esos ladrillitos que te hacen temblar el Shenga, no lo veo. Pero bueno... Reaccionó, la llamada que recibió ahí. Sí, pero... no hay ningún funcionario del Poder Ejecutivo que haya tomado este tema, ¿no? ¿Se conoce la opinión pública de la ministra Marcela Lozardo? Perdón, no, pero te hago una aclaración. Ahí está Juan Martín Mena, que tomó el tema, obviamente una representación, si se quiere, mucho más cabal del kirchnerismo en el área de justicia. Tenés razón, lo que pasa es que a veces pienso de que, bueno, no importa. Que está en otra labor. No, Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, fue muy taxativo en ese sentido. Habló de la mesa judicial, habló de que hace mucho tiempo se conoce, pero también aclaró que lo conocieran todos no significaba que esto no cobrara un valor diferencial a partir de exponerlo en público. Y déjame decir una cosa muy cortita, Dani. Mi propósito del momento cero, en dar a conocer este apriete, entre comillas, acá no se trata, insisto, ni de ponerse a resguardo, ni de victimizar, ni de nada, sino de simplemente exhibir una metodología de quienes están señalados por apretar, que lo responden de la misma manera. Exactamente. Y además vos cubrís el mundo sindical y vos estás acostumbrado a conversar con los muchachos, digamos, que son
son de defender sus ideas, de defender su modo. O sea, vos no sos un... no, digamos, el trato áspero no me venís es de... ajeno, Claro, exactamente. Estás acostumbrado, como la mayoría de los periodistas, está acostumbrado a discutir a veces con sus fuentes y demás. Exactamente. Un abrazo muy grande, Mariano, gracias. Abrazo para ustedes. Dale, amigos. un abrazo muy grande. Bueno, Mariano Martín, un gran periodista, un gran conductor radial, que siempre bueno, acá ha trabajado acá en esta radio. Sí, señor. Muy vehemente, con muchas ganas de generar cosas, y vaya si lo ha generado, ¿no? Porque, como él bien lo dice, ha pateado un hormiguero. Claro. Ha pateado un hormiguero que es el corazón del dispositivo que disciplinó o intentó disciplinar los últimos años del tramo del gobierno de Cristina, y fue el dispositivo de persecución Nada menos. a opositores durante el macrismo. Está intacto, digámoslo, Nada está intacto. menos. Si quieren escuchar otra cosa, hay otras radios. En serio. Hay otras radios, le digo, porque a algunos, viste, les molesta que digamos estas cosas. Está intacto, no se le sacó absolutamente ni un tornillo. Es más, cada tanto se le pone un WD-40 a alguno.